corazón, en el cual un fenómeno que ocurre en el corazón se vuelve a repetir. Eso es un ciclo. Por ejemplo, desde el inicio de la onda P hasta que vuelve a aparecer la onda P, es un ciclo cardíaco. Desde la cúspide de la onda R hasta que vuelve a aparecer la cúspide de la siguiente onda R, es un ciclo cardíaco. Desde el primer ruido cardíaco hasta que vuelve a aparecer el primer ruido cardíaco, eso es un ciclo cardíaco. Desde que se abre la válvula aórtica hasta que se vuelve a abrir la válvula aórtica, es un ciclo cardíaco. Entonces vamos a hablar del ciclo cardíaco y vamos a dedicarnos al corazón izquierdo. Su misión, si deciden aceptarla, es que van a intentar en casa hacer lo mismo, pero para el corazón derecho. ¿Okay? Entonces, como vamos a hablar del corazón izquierdo, pues limpiamos el corazón izquierdo. Aquí está la aurícula izquierda, aquí está el ventrículo izquierdo, y por aquí sale la válvula, digo, la arteria aorta, está la válvula aórtica que está cerrada, y está la válvula mitral que está abierta. Vamos a ver desde un momento particular del corazón, no tendrá luego. Vamos a hablar de la diástole del ventrículo. O sea, vamos a arrancar con la diástole del ventrículo. Y vamos a seleccionar a la estudiante preferida del profesor Oscar Hernández. Doctora, ¿cómo se llama usted? Geraldine. Geraldine, nunca me acordaré de tu nombre. Geraldine, vamos a empezar. Siempre le pregunto lo mismo, ¿verdad? Nunca me acuerdo de tu nombre. Aquí está Geraldine. ¿Igualita o no Geraldine? Igualita. Ahí está Geraldine. Geraldine, dame tu mano. Te voy a entregar un aparato que se llama barómetro. ¿Qué es el barómetro, Geraldine? Un aparato que ayuda a fijar la presión. Geraldine, permanentemente durante la charla, vamos a preguntarle cómo está la presión. Vamos a arrancar de diástole, Geraldine. Entonces, la primera pregunta, vamos a preguntarle qué barómetro es Geraldine. Geraldine, ¿qué dice tu barómetro? Estamos en diástole. ¿Cuánto marca? Estamos en diástole. En diástole la válvula mitral está abierta, la válvula aórtica está cerrada. Está marcando 0 del ventrículo izquierdo. Entonces, arrancamos con una presión del ventrículo izquierdo en diástole de 0. Y si Geraldine le pedimos que camine, suba hasta la auricular. Y Geraldine sube a la auricular y le pregunto cuánto estará la presión de la auricular en diástole de la presión de la auricular izquierda. Una cosa es una y otra cosa. En diástole está diástole. ¿Cuánto es la diástole? 6. De la presión de la aurícula izquierda en diástole igual a 6. Muy bien. Entonces vamos a hacer una gráfica. Una gráfica. No pierdas el barómetro, Geraldine. Vamos a hacer una gráfica en donde aquí tenemos el eje de las X es el tiempo. Y esto ocurre en segundos. Y en el eje de la Y vamos a medir la presión o los cambios de presión en el ventrículo izquierdo. O sea, Geraldine se devuelve al ventrículo izquierdo, está ahí en el ventrículo izquierdo. Entonces vamos a hacer una curva de los cambios de presión del ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco. Entonces arrancamos con Geraldine. Geraldine me dijo que estaba muy contenta ya en el ventrículo izquierdo y que estaba en diástole tenía 0 milímetros de mercurio. Muy bien, Geraldine, ¿tú estarás eternamente en 0? No, debe ocurrir algo, ¿verdad? Pero antes de que ocurra algo, vamos a analizar este momento importante que está en 0. La válvula mitral está abierta, la válvula aórtica está cerrada. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Cae. ¿Qué creen que pasa con la sangre? Está pasando de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. En diástole, está la diástole, la válvula mitral está abierta, la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Qué fuerzas esotéricas Y están haciendo que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? ¿Qué fuerzas esotéricas? No hay ninguna fuerza esotérica. La gravedad. La gravedad puede ser una, porque las aurículas están un poquito más arriba que los ventrículos. ¿Y qué otra fuerza esotérica? La presión. ¡Hombre, claro! Los cambios de presión. ¿Aquí en cuánto estamos? En 6. ¿Aquí en cuánto estamos?
estamos? Cero. Cero. Pues hay dos fuerzas ocultas que están ayudando a que haya un llenado del ventrículo izquierdo en diástole. ¿Cuáles son esas dos fuerzas? La fuerza de la gravedad y la fuerza del centro de presión de nuestro cuerpo. Y aquí la vida siempre en reposo es aburrida, ¿no? Salgamos de esta situación. ¿Qué hacemos para salir de esta diástole o de este reposo, de este fenómeno diastólico que tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Pasar a sístole? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Con la contracción. Antes de eso, ¿qué hacemos? Antes de cerrar la aura, ¿qué hacemos? Recibir la sangre, aumentar el volumen. Antes de aumentar el volumen, antes de recibir la sangre, piénselo, no te das, la piscina no tiene agua, ¿qué hacemos? ¿Qué aprendieron ustedes que es lo primero que ocurre en el corazón? La parte eléctrica, exacto. La parte eléctrica es lo primero que ocurre en el corazón para sacar el Ya te imaginas. Coge mi cuerno. Juan Carlos. ¿Qué debe aparecer? ¿Desorientación de qué? Acá se ve mejor. Que Juan Carlos está allá. Con las aurículas. Entonces, fíjense, en este momento, en que Geraldine está hetero, el electrocardiograma está también en reposo. Está en una línea, ¿verdad? Esa línea es una línea isoeléctrica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta línea del electrocardiograma? Este es el electrocardiograma, ¿cómo se llama esta línea? La línea base de dónde a dónde. ¿Ese es el PR? Entonces, ¿qué será eso? Esa onda, esa línea que acabo de durar, ¿en qué parte del electro que ustedes aprendieron está? Después de la onda P sería el segmento PR, antes de la onda P. ¿Y después de qué onda? De la T o de la U. Si hay U, pues después de la U y antes de la P hay una línea, ¿verdad? Esa línea se llama diástole eléctrica. O sea que el corazón de Geraldine eléctricamente está en diástole y mecánicamente está en diástole. Entonces, ¿qué ocurre? Se activa la despolarización de las aurículas por el nodo sinusal y esto produce la onda P. ¿Qué consecuencia mecánica genera esta aparición de la onda P? ¿Sí, perdón? No es. Yo creo que ustedes, vamos a ver mejor. ¿Ya lo ven mejor? Sí. ¿Qué consecuencia trae la aparición de la onda P en el corazón? Dígalo fuerte. Se contraen las aurículas. Eso se llama técnicamente la patada auricular. Miren un mes completo. La patada auricular. Entonces, esta onda P lleva a que la aurícula que está en el diástole empiece a contraerse. Y esta contracción se llama la sístole auricular, que genera la llamada patada auricular también. Esto lleva a que un 30% más de sangre le llegue al ventrículo. Por la patada auricular hay un 30% más de sangre que le llega al ventrículo. Entonces, viene la onda P, como consecuencia se empieza a contraer las aurículas, aumenta el volumen en los ventrículos, y entonces, al aumentar el volumen de los ventrículos, vamos a preguntarle a Geraldine cómo está marcando su parámetro. ¿Sigue en cero? Empieza a subir. Claro, si está relajado y le llega más sangre, genera más presión en las paredes y empieza a subir. Entonces, ustedes me van a decir dónde paro. Ponle mucha atención. Concéntrese. Deja de mover nerviosamente. ¿Dónde paro? Empezó a llegar más sangre al ventrículo y aunque empezamos a subir la presión del ventrículo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50. Ya me lo hice. Concéntrese usted. ¿En qué país vivimos? Concéntrese. Usted me tiene que decir dónde paro. Y usted tiene que analizar qué es lo que está preguntando. Esas son las preguntas del previo.
La pregunta del primer de análisis. ¿Quién estoy preguntando yo? Volvemos, Geraldine. Ibas en cero, ¿verdad? Te llegó más sangre. Tú estás ahí, profe. Aquí es como una tormenta. Ha llegado más sangre de sangre que llega. Entonces ese barómetro empieza a subir. Dígame, ¿dónde paro? A ver, Jen. La tierra de la Jen, la tierra de la Jen, está empezando. Muy bien. 0. 1. 2. 3. ¿Paro ahí? ¿Paro en 3? 4. 5. 6. 7. 8. ¿Por qué varón? Claro, niños, cuando esta aurícula se contrae, la presión pasó de 6 a una presión de la aurícula izquierda del sístole que es 8. Entonces, si yo estoy, aquí hay 8, y yo estoy contrayéndome e igualo el 8, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si igualo el 8? Bueno, igualo el 8 y subo una rayita más, ¿qué pasa? Esta presión empuja y cierra la válvula. Cierra la válvula. Entonces, miren lo que ocurre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cerró la válvula. ¿Qué pasa cuando se cierran las válvulas? Se produce un sonido. Ese sonido se llama el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco, que es el S1. O sea que el primer ruido cardíaco, que es el cierre de la válvula mitral, ocurre cuando la presión del ventrículo izquierdo iguala a la presión de la aurícula izquierda. Igual, bueno, la suben una rayita más. Vamos para ejemplo con la igual. ¡Pum! Cerró la válvula. Muy bien. ¿Qué termina ahí? ¿Qué termina ahí? ¿En qué andábamos para el ventrículo? El ventrículo estaba en diástole, estaba inclinado. Entonces, con el cierre de la válvula mitral, se termina la diástole del ventrículo izquierdo. ¿Qué empieza? La sístole. Empieza la sístole. Pero la sístole ventricular empieza con esta válvula cerrada y esta válvula cerrada, que no genera cambio de volumen. Entonces eso se llama el famoso periodo isovolumétrico sistólico, el famoso PIS. ¿Tienes PIS? Todos tenemos PIS. ¿Qué es PIS? Periodo isovolumétrico sistólico. ¿Ok? Bueno, obviamente el corazón no se detiene esperando que pase esto. Él ha venido avanzando desde la onda P, pasó el segmento PR y pasó el QRS. Desde el punto de vista de los tiempos, este cierre de la válvula mitral coincide con la rama descendente del complejo QRS. Coincide con la rama descendente del complejo QRS. Pero no es que sea responsable esta rama descendente, sino por coincidencia. O sea, primero apareció la P, contrajo a la aurícula, produjo la patada